El tema que vamos a compartir en esta mañana se llama El Arca de Dios en tu casa. ¿Cómo es, iglesia? El Arca de Dios en tu casa. Dile a la persona que está a tu lado: hoy debes llevarte el Arca de Dios para tu casa. Y estamos allí en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 14. Dice la Biblia de la siguiente manera: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom. ¿Y dónde estuvo esa arca? ¿Qué dice ahí? En su casa. Diga conmigo: en su casa. ¿Dónde estuvo el arca de Dios? En su casa. Dice, estuvo 3 meses y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Diga conmigo: y bendijo Jehová a Obed-Edom, su casa y todo lo que tenía, por causa del arca de Dios. Amén. Aquí tenemos en este versículo, algunos lo conocen, la historia de un hombre que tuvo uno de los más grandes privilegios, y era de tener el arca de Dios en su casa. El arca, para aquellos que no están familiarizados, dice la Biblia, el arca era el elemento más sagrado que se encontraba en el templo, en el tabernáculo que Dios había mandado a Moisés que le construyera. Era un tabernáculo grandísimo que tenía 3 divisiones, y había un lugar muy especial que se llamaba el lugar santísimo. En ese lugar santísimo estaba el arca, un cofre que Dios había mandado a hacer, donde allí dentro de ese cofre estaban guardadas las tablas de la ley de Moisés, la vara de Aarón que había reverdecido, y una muestra del maná que Dios había dado en el desierto. En ese cofre simbolizaba, el arca simbolizaba la presencia de Dios. Así que ningún hombre podía entrar a ese lugar, solamente Moisés para hablar con Dios, y el sacerdote que podía entrar una vez al año a tener ese contacto con el arca. ¿Qué representaba el arca? La presencia de Dios. Desde allí Dios le hablaba a Moisés, desde esa arca. El arca también la usaban, o ellos la transportaban delante del pueblo en sus marchas por el desierto, en los grandes cruces que ellos tuvieron que dar. Por ejemplo, cuando ellos tuvieron que pasar el Jordán, el arca iba adelante. La presencia simbolizaba la presencia de Dios delante de su pueblo, guiando a su pueblo. El arca también fue usada en las batallas. En la batalla de Jericó ellos tenían que marchar dándole vueltas a la ciudad, y el arca iba adelante, y después ellos gritaron y las murallas cayó. Muchas veces el arca fue llevada a guerras donde ellos estaban perdiendo, y cuando llegaba el arca, cuando llegaba la presencia de Dios, venía la victoria sobre el pueblo. Donde estaba el arca estaba la presencia de Dios, estaba la bendición de Dios y estaba la victoria de Dios. Así que les traigo este pequeño resumen para que nos demos cuenta del gran privilegio que tenía este hombre Obed-Edom. El privilegio de tener lo más sagrado del pueblo, lo tenía él en su propia casa. A él le dieron a guardar el arca, él la llevó a su casa. Y dice la Biblia, y en ese versículo, que desde que llegó esa arca a su casa, lo único que se le vino a este hombre fue la bendición.
Dice que estuvo ¿cuánto tiempo, iglesia? 3 meses, solamente 3 meses. Grábese muy bien eso. ¿Cuánto tiempo estuvo el arca? 3 meses. Y durante ese tiempo, en solo 3 meses, dice la Biblia que Dios bendijo a este hombre que se llamaba Obed-Edom, a su casa, a su familia y a todo lo que tenía, sus ganados, sus negocios, sus finanzas. Todo lo que tenía este hombre fue bendecido simplemente porque él permitió que el arca entrara en su casa. Pero ¿sabe qué? Me gustaría retroceder un poco la historia para que usted y yo conozcamos algunos detalles de qué pasó con el arca y cómo fue que llegó a la casa de este hombre. Dice la Biblia que había una batalla del pueblo de Dios contra los filisteos. Ellos llevaron el arca porque estaban perdiendo la batalla, pero resulta que el pueblo estaba en pecado, estaba haciendo lo que era desagradable delante de Dios, y cogieron el arca como un amuleto de buena suerte. Se equivocaron porque Dios no quería ser su amuleto. Y ellos, como estaban perdiendo la batalla, dijeron: traigan el arca porque estamos perdiendo la batalla. Y pensaron que simplemente llegaba el arca. Estaban acostumbrados a esto, que iba a llegar el arca y que iban a ganar la batalla. Pero resulta que llegó el arca y perdieron la batalla. Y no solamente perdieron la batalla, sino que dice la Biblia que los filisteos se robaron el arca. Eso fue la más grande desgracia. Dice que el sacerdote, que era el encargado del cuidado de esa arca, cuando se dio por enterado que se habían robado el arca, estaba sentado en una silla, era muy anciano, se fue de para atrás y murió inmediatamente. Todo el pueblo empezó a gritar y se llamó ese día el nombre de Icabod, que significa un pueblo sin gloria. La gloria de Dios había sido robada. Todo el pueblo se echaba cenizas, estaban desesperados, rasgaban sus vestiduras porque el arca de Dios había sido robada. Los filisteos pensaron que habían tenido una gran victoria. Se llevaron el arca y lo que empezó a sucederle fue su más grande desgracia, porque el arca de Dios no estaba creada, no había sido diseñada para estar con un pueblo enemigo. Había sido creada y diseñada para estar con el pueblo de Dios. Entonces ellos llevaron el arca y lo metieron dentro de su templo. Su templo estaba lleno de dioses, de imágenes. Al otro día, cuando se levantaron, abrieron la puerta de su templo y se encontraron con que sus dioses estaban todos caídos delante del arca, y ellos se asustaron porque empezaron a ver de que el Dios estaba enojado porque hubieran ellos tomado el arca. Ellos empezaron a asustarse porque no solamente sus dioses empezaron a destruirse, sino que dice la Biblia que se empezaron a llenar de tumores. Tumores le empezaron a salir por todo el cuerpo, y ellos empezaron a mover esta arca de ciudad en ciudad dentro de su territorio como pan de bono maluco. Nosotros no queremos tener esa arca, y la mandaban para la ciudad enseguida. Y la ciudad enseguida, cuando llegaba el arca, todos se llenaban de tumores, se llenaban de enfermedades y empezaba una mortandad. Y ellos empezaban a quitar esa arca. No, llévense en esta arca de aquí. Y se la llevaron por todas sus ciudades. Y donde llegaba el arca había enfermedad, había muerte, había juicio de Dios. Entonces ellos dijeron: nosotros no podemos continuar con esta arca. Es necesario que nosotros regresemos el arca a donde pertenece. Y todos hicieron unos ratones de oro en ofrenda y unos tumores, como unos tumores de oro, y enviaron el arca en unas vacas. La pusieron en un carruaje con unas vacas y la mandaron hacia el territorio de Israel. El territorio, aquí estaba el pueblo de Israel, cuando de repente ven que van llegando unas vacas con un cofre. Ese era un cofre de oro. El arca estaba recubierto de oro por dentro y por fuera, así como tú lo ves en la pantalla más o menos. Cuando ellos vieron que llegó el arca,
hicieron algo, la destaparon, y ese día murieron más de 50,000 hombres por haber destapado ese cofre, porque era sumamente delicado. Dios había ordenado que eso no lo podía destapar nadie. Ahora ellos conocían la ley, la palabra. Ellos destaparon ese cofre y murieron más de 50,000 hombres. Y todos dijeron: ¿qué hacemos con esta arca? Y dice la Biblia que pasó lo siguiente. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Ahí nos ahorramos como 30 capítulos de la Biblia ahí en todo lo que le conté. Se la resumí bien. Primera de Samuel 7:1 dice: vinieron los de Kiriat Jearim, o sea, donde había llegado el arca, y llevaron el arca de Jehová, escuche esto, y la pusieron en casa de Abinadab. ¿Cuántos han escuchado de Abinadab? Escuche esto: la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos días pasaron? ¿Qué dice ahí? 20 años. ¿Cuántos días pasaron? Pasaron 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Yo no sé si usted encuentra aquí una diferencia muy grande. Si usted mira el primer versículo que leímos, dice que el arca fue llevada a la casa de Obed-edom y estuvo ¿qué? 3 meses. Y durante esos 3 meses, ¿qué pasó? Había bendición. Pero la Biblia dice que lo mismo había pasado antes. Lo habían llevado a casa de un hombre. Y había estado ¿cuánto tiempo? 20 años. Y no había pasado nada. Qué diferencia, ¿cierto? Uno dice: ¿por qué aquí no había pasado nada? Si un hombre las tuvo 3 meses en su casa y fue el más bendecido, ¿por qué un hombre tuvo el arca en su casa 20 años? Y lo único que escuchó allí, lo único que se dice en la Biblia es que habían lamentos. 20 años de lamento. No pasó nada en la casa de este hombre. ¿Y sabes por qué no pasó nada? Porque el arca de Dios había sido menospreciada. Había sido tenida en poco. No había sido honrada. Quizás este hombre la recibió como un chicharrón, como un estorbo, como algo de que pónganme eso en un rincón, guarden eso por ahí. Sabemos que eso es difícil, eso no se puede tocar. No fue apreciada. En ese tiempo había un rey que se llamó el rey Saúl, el primer rey de Israel. Y lo peor de todo es que ese rey tampoco se interesó nunca por el arca de Dios. Eso está en el versículo 1 de Crónicas 13:2. Ahí le muestro para que confirme lo que le estoy diciendo. Después vino David, el rey David, todos conocemos del rey David. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y dice: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Después de muchos años se levantó un hombre llamado David, diciendo: traigamos el arca, porque hace 20 años que no hemos hecho caso de ella. Hace 20 años que el arca está siendo ignorada. Allí estaba en la casa de Abinadab. El rey Saúl reinó un poco de años, pero nunca se dignó traerla, nunca se interesó en ella. El arca, la presencia de Dios, estaba por allá arrinconada. El arca ignorada, el arca menospreciada, el arca de la esquina. Por eso no pasó nunca nada. Y sabes que muchas personas, es lo que pasa en sus vidas,
La presencia de Dios en su vida es una presencia menospreciada, es una presencia ignorada. Muchos tienen a Dios en un rincón de su casa. El arca, la presencia de Dios en su casa, no es lo más importante. ¿Estás entendiendo, amado? Por eso la bendición no llega, porque la presencia de Dios es ignorada en tu vida. Tú eres una persona que tienes una Biblia en la casa, la tienes abierta, pero nunca la lees. Nunca oras, nunca tienes intimidad con Dios. Haces lo que quieres de tu vida. Sales a trabajar en la mañana, haces una oración de 5 minutos por allá, medio miras el arca. Pero sales a hacer tu vida por la noche, te duermes muy rápido, viendo televisión. Tienes mucho tiempo para ver una película de 1 hora, 2 horas. Pero cuando se trata de orar, de leer la Biblia, no tienes tiempo, te cansas, te da sueño, te da pereza. La presencia de Dios es una presencia ignorada en tu vida, menospreciada, es tenida en poco. Y por eso vemos gente que lleva 20 años en una iglesia. Le pasa lo que le pasó a Abinadab. 20 años con el arca y no pasó nada. Hay gente que pasa 20 años en una iglesia, 30 años, no ha pasado nada en sus vidas. Porque la presencia de Dios está en un rincón de su vida. El tiempo que tienen para Dios es el mínimo. Los domingos un ratico por la mañana, y eso porque estábamos acostumbrados a ir a misa, y toca que ir a misa, cambiamos la misa por el culto. Pero le damos las migajas de nuestro tiempo, las miserias de nuestra vida. La presencia de Dios está arrinconada en nuestra vida, pero queremos la bendición. Queremos que Dios nos bendiga. Decimos: Dios provee, tenemos grandes sueños, queremos que Dios haga milagros. Pero la presencia de Dios está en un rincón en nuestra esquina. Y van a seguir pasando los años en tu vida y no va a pasar nada. ¿Cuántos me están entendiendo? Díganme amén. Porque el arca tiene que ser honrada, tiene que ser apreciada, tiene que ser valorada, tiene que ser estimada. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Solo tú sabes muy bien cómo está la presencia de Dios, el arca de Dios en tu vida, si tú la tienes a un rincón de tu vida. Si la presencia de Dios es algo simplemente que tú usas cuando estás en problemas, o si realmente tú vives para esa presencia. Si la presencia de Dios es lo más importante en tu casa. Tal parece que en Abinadab la presencia de Dios nunca fue lo más importante. El arca de Dios no fue lo más importante. Para Saúl no fue importante. Por eso David se levanta. David fue un niño que creció en la presencia de Dios. Él sabía la importancia del arca. Y por eso cuando fue rey, lo primero que él dice es: traigamos el arca, porque hace 20 años que no hemos hecho caso de ella. Diga conmigo: el arca ignorada, el arca menospreciada. En las manos de Abinadab, el arca fue el arca ignorada, la presencia ignorada, la presencia menospreciada. David propone esta idea, dice: traigamos el arca. Y dice la Biblia en el versículo capítulo 13 de Primera de Crónicas, versículo 4: y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces reunieron 30,000 personas. ¿Te imaginas 30,000 personas? Reunieron 30,000 personas para ir a traer el arca, la presencia de Dios. ¿Te imaginas un estadio lleno de gente? 30,000 personas. Y se fueron a traer el arca, a sacarla de esa casa donde estaba arrinconada, donde estaba menospreciada, donde estaba empolvada por 20 años, y la sacaron. La sacaron en un carruaje nuevo. Le dijeron a dos de los hijos de Abinadab que se fueran dirigiendo el arca. Y se fueron haciendo una fiesta en el camino impresionante. Pero en medio de la fiesta, dice Primera de Crónicas 13:9, pero cuando llegaron a la era de Kidón,
Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Escucha esto. De un momento a otro tal vez habían algunas piedras en el camino, empezaron a tropezar los bueyes y el arca estaba que se caía. Y para que no se cayera, un hombre extiende la mano y la toca. Diga conmigo, eso no se puede tocar. Y dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. ¿Te imaginas? Todos 30,000 personas están de fiestas, están contentos, están danzando, y de repente hay un muerto por haber tocado el arca. Eso, lo que era una fiesta, se convirtió en una tragedia. Y dice el versículo 11: y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Versículo dice: y temió David a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Diga conmigo, temor de Dios. A David le entró miedo y dijo, no, esto es delicado. Esta arca no se puede tratar de cualquier manera. ¿Está entendiendo, amado? Dijo, yo no me puedo llevar esto a mi casa. Segundo, hermano, primero tenemos el arca de Dios menospreciada, arrinconada. Segundo, tenemos el arca de Dios maltratada y respetada. ¿Sabes que hay alguna gente que tiene un irrespeto hacia la presencia de Dios? Que se burla de Dios, que han tomado a Dios como la lámpara de Aladino, la lámpara de deseos, que piensan que Dios es un ser mágico que está puesto para complacer sus deseos, como hablábamos hace 8 días. Y tienen un irrespeto por la presencia de Dios. Viven una doble vida, vienen a la iglesia, pero también viven en el pecado. Alaban a Dios y con la misma boca que adoran a Dios maldicen a la gente, chismean de su prójimo. ¿Estás entendiendo, amado? Adoran a Dios, pero son desleales en su matrimonio. Adoran a Dios, pero son deshonestos en sus negocios. Toman a Dios para que cumpla los deseos de su corazón, y juegan al cristianismo, y juegan al ser cristianos, y juegan con Dios. La presencia de Dios tiene que ser respetada. Y lo que Dios les estaba demostrando a ellos es, bueno, ustedes quieren mi presencia, ok, pero no es a su manera, es a la manera mía. Y la manera mía no es como están llevando eso. No es de esa manera que yo necesito que lleve mi presencia. Yo he establecido una manera como debe ser llevada. Ellos estaban llevando eso en un carruaje nuevo. Dios había dicho que la presencia de Dios tenía que llevarse sobre los hombros. ¿Está entendiendo, amado? Así que el mensaje que Dios les estaba dando a través de la muerte de ese hombre es, oye, no es a la manera tuya, es a la manera mía. ¿Estás entendiendo? Si quieres mi presencia, tienes que saber que es a mi manera. ¿Ha escuchado usted la gente que dice, yo creo a Dios, o yo creo en Dios a mi manera? ¿Qué comentario más necio es? Yo creo en Dios a mi manera. Eres un necio. Si tú crees en Dios a tu manera, tú eres Dios para ti mismo. Porque entiende, si hay un Dios, es Él el que escoge su manera. ¿Está entendiendo, amado? No es que a mí me parece. Hay gente que hemos estado leyendo, yo no estoy de acuerdo con eso, a mí no me parece aquello. Bueno, tú no eres Dios. Te vas a morir, te vas a enfermar. Tú eres un humano como cualquier otra. Si sudas te da pecueca también. ¿Estás entendiendo, amado? Eres un mortal y es tu palabra contra la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo, amado? Así que Dios dice, si quieren mi presencia, tienen que llevarla a mi manera y tienen que vivir a mi manera. Tienen que establecer mis principios, no lo que ustedes quieran.
David se asustó, le entró temor de Dios. Y créeme que para uno ser un portador de la presencia de Dios, necesita primero que todo tener temor de Dios. ¿Está entendiendo, amado? Tuvo temor de Dios y eso es lo que le faltaba. Y dijo David: yo no puedo llevar esto a mi casa. Versículo 13. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. Así fue como llegó al hombre que hablamos al principio. Dijo: ¿qué hacemos con esta arca? Todos dijeron: no, guardémosla en algún lugar. La guardaron en la casa de Obed Edom. ¿Te imaginas Obed Edom? Pongámonos todos en esa situación. Estamos 30,000 personas ahí de fiesta, y vemos que un hombre, por medio tocar eso, cae muerto. Y después le dicen a usted: oiga, que si podemos guardar esto en su casa. ¿Usted qué diría? Usted tendría una gran responsabilidad, ¿cierto que sí? Usted mismo, bueno, es lo más santo, lo más grande que existe en el mundo. Es el elemento principal de Dios. Y que le digan: necesitamos que usted lo tenga en su casa. Ahora usted ya sabe cómo es, cómo hay que guardarlo. Entonces es una gran responsabilidad. Y escúchame, hermano, la presencia de Dios es una gran responsabilidad para nosotros. ¿Estás entendiendo, amado? No es cualquier cosa. Tú no llevas un nombre cualquiera sobre tu vida. ¿Estás entendiendo? Llevas el nombre de Cristo sobre tu vida. Así que cuando tú vives de una manera incorrecta, ¿a quién estás haciendo quedar mal? El nombre que tú hablas. Se cuenta que el gran Alejandro Magno, general de ejércitos, valiente guerrero, un día pasó, se le fue el sueño y pasó por la vela, por la guardia, y vio un soldado que se llamaba Alejandro y estaba por allá dormido. Y Alejandro se le acercó y le gritó: soldado, ¿qué haces dormido? O te portas como un soldado o te cambias el nombre. Dale honor a ese nombre que tienes. Escúchame, hermano, yo quiero decirte: tú tienes que darle honor al nombre que llevas, el nombre de Cristo. Tú estás representando. La Biblia dice que somos embajadores de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú tienes la presencia de Dios. Dale honra, dale honor a ese nombre. Escúchame. Le dicen a Obed Edom: vamos a guardar el arca en tu casa. No se sabía cuánto tiempo, pero yo me imagino la honra, el cuidado, el temor de Dios que hubo en ese hombre con respecto al arca. Ese hombre no la puso en un rincón. Ese hombre llegó a su casa y dijo: vamos a traer la presencia de Dios a nuestra casa, esposa, hijos, y yo quiero que este sea el elemento más importante. Este va a ser el centro de nuestra casa. Vamos a honrarla, vamos a respetarla, porque no es un elemento cualquiera, es la presencia de Dios manifiesta. Y la trajo y la honró, la apreció. Y por eso dice la Biblia: el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. ¿Te das cuenta con la diferencia en la casa de Abinadab? 20 años no pasó nada. 3 meses la bendición llegó sobre esa casa. ¿Por qué? Porque el arca fue respetada, fue valorada, fue amada, fue constituida en lo más importante de la casa. Y escúchame esto, hermano, porque si tú tienes la presencia de Dios en tu casa como primer lugar en tu vida, si tú le das la honra a Dios que Él merece, si tú no le das las migajas a Dios de tu tiempo, si Dios no está arrinconado en tu vida, sino que tú haces de Dios el centro de tu vida, la bendición va a llegar sobre tu vida, sobre tu casa y sobre todo lo que tienes. Ustedes no lo entendieron. ¿Lo creen o no? Denle un aplauso al Señor bien fuerte. Sobre todo, la Biblia dice, oiga, que bendijo su casa, a su familia
y todo lo que tenía, sus finanzas, sus negocios, todo lo que tenía él fue bendecido. Y esto se hizo notorio. Fue tanta la bendición que vino sobre ese hombre y sobre su casa, que la gente empezó a hablar de él. ¿Cuántos quieren que la bendición de Dios sea notoria en su vida? Que la gente empiece a decir: uy, este es un hombre bendecido. Amén. Otros tendrán envidia, lo que sea, pero tú sabes que es la casa. ¿Cómo sé que eso fue algo notorio? Porque dice la Biblia, mira 2 de Samuel 6:11: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. 2 de Samuel 6:12 dice: y fue dado aviso al rey David. Alguien salió corriendo a donde estaba el rey, porque sabes, el rey quedó frustrado. Él quería tener esa arca, pero se sintió muy triste de no haberla podido traer. Y alguien fue y empezó a decirle al rey: rey, escuche lo que dijo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Es decir, hermano, esto de alguna manera animó a David. Cuando David escuchó que ese hombre y esa familia estaban siendo bendecidos por el arca, dijo: yo quiero eso para mi casa, yo quiero eso para mi vida. ¿Y cuántos en esta mañana están animados a llevarse el arca para su casa? Y no es cualquier cosa que te vas a llevar. Créeme que si tú aprendes a llevar el arca de Dios, la presencia de Dios, vas a ser un hombre bendecido en tu barrio, en tu casa, en tus negocios, en tus finanzas. La gente va a empezar a notar que tú eres una persona bendecida. ¿Por qué? Porque tienes el arca de Dios. David sintió envidia, dijo: ¿cómo es que este hombre está siendo bendecido? Todo el pueblo estaba diciendo: este hombre no murió. Este hombre no es como el otro, los otros cristianos que llevan 20 años y no ha pasado nada en su vida. ¿Sabes que hay gente así? Como te decía ahora, hay cristianos que han pasado 20 años como Abinadab, no ha pasado nada. Y hay gente que llega nueva y en 3 meses son más bendecidos que alguien que lleva 20 años. ¿Están entendiendo? ¿Sabe por qué? Y hay gente que se pone hasta brava: ¿por qué a Dios lo bendice a él y a mí no? Porque a lo mejor esa es una persona que está respetando la presencia de Dios, que está viviendo conforme a Dios, a la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Que está honrando la presencia de Dios, que está portando el nombre de Jesús como se debe llevar. Y 20 años tú aquí esperando, no pasa nada en tu vida, y te llevas la Biblia bajo el brazo, y tienes todo largo, la lengua larga, la falda larga, el pelo largo, todo largo, no pasa nada en tu vida, porque no has llevado el arca. 20 años de frialdad, de sequía. Está la presencia ignorada, la presencia maltratada y respetada, y está la presencia valorada, amada, honrada. La Biblia dice: yo honro a los que me honran. ¿Dice eso la Biblia o no? Diga conmigo: yo honro a los que me honran. Dios dice: tú me honras, yo te honro. Tú honras mi presencia, tú honras mi nombre, yo te honro. Entonces hay gente que en 3 meses, hermano, está en el fuego de Dios, está buscando, no se conforma con un domingo, viene los jueves, viene la oración, viene el ayuno, busca la presencia de Dios, está en todo, está predicando, está compartiendo de Cristo, está viviendo la palabra, y entonces se viene toda la gloria de Dios sobre la vida de esa persona. Y ahí está el cristiano de dominguitis, 20 años en la misma, no pasa nada en su vida, cada vez más emproblemado, más endeudado, más llevado, y no entiende por qué. El arca en tu vida ha sido menospreciada o irrespetada. Has jugado con Dios, te has burlado de Dios, y la Biblia dice: Dios no puede ser burlado. Amén. El arca valorada. Dice la Biblia, versículo 12, primera de Crónicas 15:12, y voy terminando con esto. Llamó David a la gente de nuevo. ¿Te imaginas uno como rey tratar de convencer otra vez a la gente de que traigamos eso? Hermano, traigamos el arca. No, rey, yo por allá no me voy. ¿Quiere que alguno de nosotros muera?
Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos. Diga conmigo: santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, de Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Escúcheme. Hizo dos cosas para traer el arca que no había hecho antes. Tres cosas. Primero, mandó a la gente a que se santificara. Y santificarse habla de limpieza, habla de apartarse, habla de purificarse. ¿Está entendiendo, amado? Si usted y yo queremos la presencia de Dios, tenemos que purificarnos. Dios no habita en la inmundicia, en el pecado. La Biblia dice: yo soy Jehová que habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dice eso la Biblia en Isaías. Amén. El alto y sublime que habita en la eternidad, y con el quebrantado y el santo de espíritu, que habita en la santidad. Hermano, si usted quiere llevar la presencia de Dios para su casa, usted tiene que permitir que el Espíritu de Dios lo lave, que la sangre de Jesucristo lo limpie. ¿Está entendiendo, amado? Para usted llevar el arca de Dios a su casa. Lo primero que le mandó el rey David es: santifíquense, límpiense. Segundo, dice: pasad el arca de Jehová al lugar que he preparado. Esta vez él le había preparado un lugar. Antes no le había preparado lugar. Ahora tenía un lugar preparado para el arca. Tú tienes que preparar un lugar en tu corazón para Dios, y no puede ser el lugar más pequeño. Tú tienes que preparar un lugar para Dios en tu casa. Tú tienes que preparar un lugar para Dios en tu tiempo. ¿Estás entendiendo, amado? No las migajas. Preparar un lugar para Dios en tu vida. David preparó lugar. Y tercero, dijo: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Les dijo: lo tercero es que vamos a buscarlo según su ordenanza, no a nuestra manera, no en nuestros métodos, no en nuestras fuerzas. Vamos a buscarlo a la manera de Él. Vamos a hacer las cosas a la manera que Él dijo. Él dijo que sobre los hombros, sobre los hombros. Santifiquémonos, iglesia. Preparemos un lugar y hagamos las cosas como a Él le gustan. ¿Usted quiere la presencia de Dios en su vida? Dígame amén. Muy poquitos. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en su vida, en su casa? Escúcheme, Dios dice: santifícate, prepárame un lugar y haz las cosas a mi manera. ¿Estás entendiendo, amado? A mi manera. Ay, es que nosotros vivimos en unión libre, pastor. Pues esa no es la manera de Dios. Ve y te casas y haz las cosas de Dios a la manera de Dios. ¿Estás entendiendo, amado? ¿Cuántos dicen amén o ay, ay, ay o cualquier cosa diga? ¿Están entendiendo, amado? Porque si no es a la manera de Dios, no funciona. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Este hombre David, qué diferente David y Obed-Edom. Estos hombres representan a aquellos que honran a Dios. Abinadab y Saúl representan a aquellos que deshonran a Dios. Usa representa al hombre que respeta a Dios. ¿En dónde estás? ¿Eres tú como Abinadab o Saúl, ignorando a Dios, ignorando su presencia, deshonrando a Dios? ¿Eres tú como Usa, un irrespeto por la presencia de Dios? Hay gente que viene a comer chicle, se sale, entra, no canta. Es un irrespeto total a la presencia. Están poniendo mensajes de texto todo el culto. Un irrespeto a la presencia de Dios. ¿O eres una persona que respeta, que valora, que ama, que desea, como Obed-Edom y como David? David se empecinó, él se entusiasmó tanto con el arca que no se conformó con el lugar que había preparado.
después de que llegó el arca ahí, llamó al profeta Natán y le dijo: no, estoy mal. ¿Cómo es posible que yo vivo en un palacio tan lindo y la arca está guardada en ese lugar tan sencillo? Yo quiero construirle un templo a esa arca hermoso. Y dice la Biblia que a Dios le agradó el deseo de su corazón. El profeta le dijo: haz todo lo que tienes en tu corazón. Y Dios le mandó a decir en la noche: Dios te dice: construirás lo que quieres, el templo para mi arca, pero no lo construirás tú, lo hará tu hijo, porque has derramado sangre, etc. Pero lo que yo quiero mostrarles es que David estaba totalmente enamorado de la presencia de Dios. No se conformó con construirle el mejor templo en oro. Gastó millones y millones, dio sus riquezas para construirle un lugar especial a esa arca. Sino que dice la Biblia que ordenó que durante 24 horas se metiera gente a cantar, a adorar, a exaltar a Dios. ¿Está entendiendo? Eso es un hombre enamorado de Dios. Gente que ha entendido la importancia de lo que tiene. Cuando tú lo que tienes es una religión, entonces tu devoción es nula. Por eso no es de extrañar la manera como alabas, la manera como oras, la manera como las veces que vienes a la iglesia, porque tienes es una religión. No tienes una devoción plena, no estás apasionado por Dios, porque Dios es el rincón de mi casa. Cuando tú estás entusiasmado con la presencia de Dios, cuando tú le has preparado el lugar, cuando te has santificado para portarla, entonces la bendición de Dios va a llegar también así. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Escúcheme, porque este versículo ha sido tan mal interpretado. Siempre utilizamos este versículo para evangelizar. ¿Quién le dijo a usted que este era un versículo para personas nuevas? Nunca. Y siempre decimos a la gente nueva: aquí Dios está a la puerta y llama. Y si alguno, ese no era un mensaje para la gente nueva. ¿Para quién era este mensaje, iglesia? Era un mensaje para una iglesia. Para una iglesia que tenía a Dios en la puerta, que lo había sacado del culto y lo había dejado en la puerta. Una iglesia que había arrinconado la presencia del Señor. Una iglesia y gente que ha dejado a Dios en la puerta de su casa, que ha arrinconado a Jesús, que Él no es el centro. Y sabes, viene el Señor a tocar y manda un mensaje a su iglesia. Dice: estoy a la puerta y estoy tocando, y si tú me abres, yo voy a entrar en tu casa y voy a cenar contigo. Y esa cena me habla de intimidad, de compañerismo. Cuando usted invita a alguien a cenar, ¿es para qué? Para tener ¿qué? Amistad, para dialogar, para intimar, para relacionarse. Dios quiere relacionarse contigo. Dios quiere entrar en tu casa. Dios quiere entrar en tu corazón. Dios quiere entrar en tu vida. Dios quiere ser el centro. Ahora, Dios no entra donde no es invitado. ¿Cuántos quieren invitar el arca del Señor a su casa? El arca de Dios estuvo con la familia de Obededón en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obededón y todo lo que tenía. Todos deseamos la bendición. Yo no conozco aquí al primero que no quiera ser bendecido. Pero debes anhelar más su presencia que su bendición. ¿Estás entendiendo, amado? Debes amar más al que bendice que la bendición que Él pueda darte. Amarlo más a Él. Buscar su presencia. Buscar su rostro, no solamente su mano. Cambiar la oración de dame, regálame, prospérame, ayúdame, bendíceme. La oración de la oveja, todo es me. A una oración de Dios: te amo,
te bendigo, te necesito, tú eres lo más importante, yo quiero tu presencia, quiero tu unción, quiero tu vida en mi vida, quiero ser como tú, quiero conocerte más. ¿Cuántos ven la diferencia en esto? Esto, hermano, esto hace totalmente la diferencia entre una persona que pasa los años en el evangelio sin ver nada y en una persona que en 3 meses puede ver cómo cambia su vida radicalmente.